Estimados tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva de La Biología Te Hará Libre y hoy día les traigo el primer tema de mi gran curso de Biología y Anatomía en exclusiva para San Marcos, basado en el nuevo libro de la PRE. En este video veremos lo que es la biología, el método científico, las características del ser vivo, los niveles de organización de la materia y los bioelementos. Comenzamos. La biología es el estudio de los seres vivos y los procesos que en ellos ocurren. Para empezar, este nombre ¿dónde proviene? Proviene de bios, que significa vida, y logía, que viene de logos, estudio. Y esto fue acuñado por Lamarck, pero algunos dicen que también fue Treviranus. Ahora, la biología es tan pero tan extensa que una sola persona no puede estudiarlo todo. Por lo tanto, existen ramas, campos, o si quieres verlo de otra manera, dominios. Estos son los famosos dominios de la biología, que imagino en algún momento lo habrás escuchado, lo habrás visto. Por ejemplo, por el campo de estudio se divide en ¿qué? Primero en anatomía. La anatomía estudia la estructura de los organismos. ¿Estamos, chicos? Por ejemplo, ¿quién estudia el estómago, el cerebro, todo eso? La anatomía. Luego que viene la bioquímica. La bioquímica estudia la composición y las reacciones químicas, ¿ya? Y luego viene la famosa biofísica, que es algo que todo el tiempo ustedes se enredan y dicen, profe, ¿y quién estudia eso? ¿Qué es eso de biofísica? La biofísica, como claramente dice, estudia los procesos y las relaciones energéticas. Cuando digo, por ejemplo, la ley del diezmo energético. Por ejemplo, en ecología vemos que de un nivel a otro nivel la energía va disminuyendo. A eso se le va a llamar ley del diezmo energético. Como es una relación energética entre los seres vivos, eso es una rama, un campo de estudio de la biofísica. También en los chats que hemos tenido me han dicho, profe, ¿y la sangre podría ser estudiada por la biofísica? En cierta forma. Por ejemplo, si yo veo al vaso sanguíneo como un tubo que tiene un diámetro y quiero ver la presión que ejerce ese líquido que es la sangre al golpear contra las paredes, eso también podría ser un estudio de la biofísica. Pero no estudia la sangre, sino la fuerza ejercida por la sangre. ¿Se dan cuenta? Y también podría ser, por ejemplo, cuando tú respiras, date cuenta que el aire entra a tus pulmones y ejerce una presión. Es más, los músculos también intercostales y el diafragma también ejerce una presión. Eso también podría ser estudio de la biofísica. ¿Se dan cuenta? Donde haya este tipo de fuerza, este tipo de magnitudes, que claramente no son químicas, claramente no son biológicas, eso es lo que estudia la biofísica. Ahora un detalle importante. Mira, por ejemplo, tú me puedes decir, profe, en la fotosíntesis no hay intercambio, no hay una transformación de energía, no es que la energía luminosa se convierta en química, es correcto. Pero nosotros estudiamos la fotosíntesis de esta manera, como el proceso, las reacciones químicas que convierten energía luminosa en energía química. Por lo tanto, no es campo de estudio de la biofísica. Pareciera, ¿no? Y confunde, pero no. Porque date cuenta, en la fotosíntesis, cuando tú lo estudias en biología, no hacemos énfasis en cuánta energía se transforma en tanto, sino en que la luz llega al fotosistema 2, se excita, ¿se han dado cuenta? En biología no hacemos énfasis en la transformación de energía, sino en las reacciones químicas. Por lo tanto, la fotosíntesis, tal como lo vemos nosotros, es campo de estudio de la bioquímica. ¿Por qué? Porque hablamos de reacciones químicas. Espero que ese dato esté bien claro. Ojalá. Después de la biofísica, también tenemos a la fisiología. Ahora mira, la fisiología que estudia las funciones del organismo. Bastante cuidado, que muchos confunden anatomía con fisiología. Y es diferente. La anatomía estudia las estructuras y la fisiología estudia el funcionamiento, las funciones. Por ejemplo, si a ti te dicen, escucha, el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Eso sería estudio de quién? Muy bien, de la anatomía. Eso lo estudia la anatomía. Pero si te dicen, el corazón tiene sus válvulas cerradas. El corazón se contrae y la sangre no sale. Cuando las válvulas cierran, ocurre el primer ruido cardíaco. Eso no es anatomía, eso es
Muy bien, tetrápodos, eso es fisiología. ¿Dónde está la diferencia? En que en fisiología te explico cómo funciona y en anatomía solo te digo las partes. ¿Te das cuenta? Otro ejemplo. A ver, genios, para que me entiendan bien. Si yo te digo, por ejemplo, la pituitaria es una glándula que se encuentra sobre la silla turca del hueso esfenoides. ¿Eso qué sería? Muy bien, eso es anatomía, porque solo te estoy diciendo las partes. Pero si yo te digo, la pituitaria tiene dos partes, adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis produce la hormona del crecimiento, la hormona adrenocorticotrópica, la hormona... ¿Qué será eso? Fisiología, muy bien, porque te estoy explicando funcionamiento. Recuerda, partes, anatomía, funcionamiento, eso es fisiología. Luego tenemos biología celular, que estudia la estructura y función de las células. ¿Estamos, chicos? Estructura y función, o sea, cuántas organelas tienen, la membrana, la pared, los cilios, todo eso. Biología celular. Luego tenemos la histología. Bueno, es más que obvio que estudia los tejidos. Ahora, un detalle que es importante. Hay dos tipos de histología, la animal y la vegetal. Es por eso que estudiamos tejidos animales y tejidos vegetales. Sencillísimo. Muy bien, muy bien. Profe, ¿por qué no estudiamos tejido de los hongos? Porque no tiene, pues, hijo. Solamente plantas y animales tienen tejidos. Profe, ¿y las algas? Tampoco las algas tienen tejidos. Pero papá, este término quizás sea nuevo y capaz un poco enredado para ustedes. La biología del desarrollo. La biología del desarrollo, el nombre lo dice, estudia el desarrollo del individuo. Todo el desarrollo del individuo, desde que es un cigoto hasta que es adulto y finalmente anciano. Por eso es biología del desarrollo, todo. Entonces se incluye ¿qué? La ontogenia, porque la ontogenia es el desarrollo del ser. Y dentro de la ontogenia está la embriología. Recuerda que la embriología es el estudio del desarrollo del embrión. La embriología solo estudia el desarrollo del embrión. En cambio, la ontogenia, todo el desarrollo del ser. Y esto de acá muchas veces me dicen, profe, la paleontología estudia los fósiles. No es tan exacto. La paleontología estudia a las especies extintas a través de los fósiles. Recuerda, ¿cómo sabemos cómo era el humano primitivo? Fácil. No viendo el actual, sino viendo los fósiles. También que tenemos la genética. La genética estudia la herencia y su variación. Por ejemplo, tú has heredado características de papá y de mamá. Sin embargo, no eres igual a ellos. Eres parecido. ¿Por qué? Porque tú heredas características, pero estas características tienen variaciones. Herencia y variación. ¿Lo viste? Ahora recuerda también este detalle. Así como hay genética, también va a haber citogenética, que es la herencia a través de los cromosomas. Para que entiendas mejor, la genética estudiaría cómo es que se hereda una enfermedad, si es dominante o recesiva, si es ligada al sexo o restringida por el sexo. Y la genética podría determinar si el hijo de una familia de dos personas puede ser albino o no. Eso es lo que hace la genética. En cambio, la citogenética no. Estudia básicamente los cromosomas. Entonces, cuando a ti te dicen, estamos haciendo el cariograma, porque ese es el término correcto, no cariotipo, estamos haciendo el cariograma de un individuo. ¿Eso qué será? Citogenética. Por eso, las enfermedades hereditarias serían estudiadas por la genética. Pero cuando yo hablo de aneuploidías, como el síndrome de Down, el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter, eso sería estudiado por la citogenética. ¿Viste la diferencia? Cuando hay cromosomas, citogenética. Cuando hablamos en general enfermedades y modos de herencia, genética. ¿Estamos? También tenemos ¿a quién? A la taxonomía. La taxonomía nombra y clasifica a los seres vivos. Esto está sencillo de entender. La ecología estudia las relaciones entre seres vivos y el ambiente. Profe, ¿cómo relaciones? Fácil, pues, comensalismo, amensalismo, parasitismo. Este tipo de relaciones son estudiadas por la ecología. La biogeografía estudia la distribución de los seres en la Tierra. Tú vas a decir, ¿cómo es eso, profe? La respuesta es sencilla. Cuando te digo distribución de los seres en la Tierra, tienes que pensar, ¿por qué hay pingüinos en la Antártida?
¿Mm? Y no hay pingüinos en Sudamérica, excepto el pingüino de Humboldt. O por ejemplo, porque hay leones en África y no hay en Sudamérica. ¿Te das cuenta? Cada animal tiene un lugar de distribución. ¿Quién estudia eso? La biogeografía. Evolución. La evolución estudia el origen y los cambios en las especies. Ya genios. Fácil, ¿no? Ahora, por el organismo de estudio. Si te has dado cuenta, el primero es la microbiología. Y la microbiología estudia a todos los microbios. Y acá cabe un problema. Los microbios son tan, pero tan variados que hay subramas. Por ejemplo, la virología estudia los virus. La bacteriología a las bacterias. La protozoología a los protozoarios. Y la micología a los hongos. Luego tenemos la ficología, que estudia las algas, sencillísimo. La botánica, que estudia las plantas. La zoología a los animales. Como se han dado cuenta, esta parte es bien sencilla y no hay que profundizar mucho, porque no suele venir en el examen de admisión. Quizás en el primer examen de la pre, pero igual, una pregunta o quizás ninguna, porque la verdad esta es la parte más sencilla del curso. El método científico es una serie de razonamientos y conocimientos debidamente organizados para interpretar fenómenos biológicos. El método científico es muy importante porque permite generar conocimiento. Todo lo que conocemos en la actualidad de la naturaleza lo sabemos a través del método científico. Nos permite ver qué cosas pueden ser correctas y qué cosas no. Y les cuento algo, no es que con el método científico se descubre algo y ahí queda, no. Porque cada vez que se descubre algo, se generan nuevas preguntas. Es por eso que la ciencia no tiene final, porque mientras más sabes, más preguntas tienes. El método científico es un proceso organizado y precisamente por eso tiene etapas. La primera etapa del método científico va a ser la observación. La observación tiene que ser completamente imparcial. Profe, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú observas, tienes que anotar lo que ves. ¿Estamos, chicos? Lo que ves, no lo que crees ver. Profe, no entiendo. Por ejemplo, imagínate esto, que yo estoy haciendo un test de colores y en una mesa pregunto a todos los invitados, pero está sentado un daltónico. Dime, ¿eso no afecta a la observación? ¿La observación de este daltónico sería correcta? Obviamente que no. Pero ahora hay un detalle más. Ahora imagínate que tengo en mi carta de colores un montón de tonalidades de azul. Y seguramente los varones diremos azul. Pero las tetrapoditas van a decir, no, es azul mediterráneo, no, es azul marino, no, es azul acero, no, es azul cielo, no, es... Exacto, ¿se han dado cuenta? Entonces, hay que llegar a un consenso para decir qué cosa es objetivo y qué cosas no. Decir los colores de acuerdo a lo que nosotros observamos llevaría a estos errores. Entonces, hay que encontrar el consenso. ¿Y cuál sería? No decir los colores, sino, ¿qué cosa? La longitud de onda. Los que estudian diseño gráfico no me van a mentir. No se dice azul, no sé, azul cielo, no se dice eso. Se utiliza un código por cada color. ¿Y saben por qué? Porque se admite que cada persona ve los colores diferentes. Y aparte, para que se den cuenta lo complicado que puede ser, cada pantalla de televisor, celular o computadora muestra los colores de manera diferente, a menos que esté calibrado. ¿Viste lo complicado que es? Por eso el método científico en la observación tiene la etapa más delicada, porque puede llevar a una gran cantidad de errores. Otro ejemplo. Aristóteles dijo que del barro salían sapos o peces. La pregunta es, ¿por qué cometió ese error? No fue un error de hipótesis, sino fue un error de observación. Y eso hizo que todo lo que vino después esté mal. ¿Viste? Por eso propuso la generación espontánea, por una mala observación. Profe, ¿pero dónde está el error? Es que lo que pasa es que en la temporada anterior las hembras ponían los huevos, ya sea de ranas o ya sean de sapos o ya sean de peces. ¿Te has dado cuenta? El error está en la observación.
Y si eso está mal, todo lo que viene después ya está mal. Luego viene la hipótesis. La hipótesis es la posible explicación. Es predictiva y provisional. Profe, ¿por qué posible explicación? Es que aún no se ha demostrado. Tú no puedes decir que algo es así solamente porque tú lo dices. Hay que demostrarlo. Y esa demostración será en el siguiente paso. Ahora, no puede haber una sola hipótesis. Pueden haber varias hipótesis a la vez. Y una por una tenemos que demostrar cuál es la correcta. Aunque generalmente cuando se demuestra que una es correcta ya las otras se invalidan. Por lo general. Pero no siempre es así. Hay veces que nos damos cuenta que un fenómeno tiene varias posibles explicaciones. En física creo que se ve más que en biología. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. Toda hipótesis tiene que tener valor predictivo. Esa es la pregunta de siempre. Hipótesis y valor predictivo. Ya genios, para papá. Un ejemplo sacado de la física. Para que me entiendas, Newton decía cuando cayó la manzana. Ya sabemos que no fue así, ¿no? Pero para que me entiendas. Cuando cayó la manzana, él dijo, ¿la manzana por qué cae? Ah, debe haber una fuerza que lo jala. A esa fuerza lo llamó gravedad. Entonces él dijo, los cuerpos son atraídos directamente, en proporción directa a su masa, pero en proporción inversa al cuadrado de la distancia. El punto es esto. Él dijo, entonces todos los cuerpos deben caer porque todos son atraídos por la Tierra. ¿Y es correcto o no es correcto? Todos los cuerpos caen. Esa fue su predicción. ¿Te has dado cuenta? Las hipótesis son predictivas. Lógicamente que tuvo que comprobarlo. Más adelante se dijo que los cuerpos son atraídos con la misma aceleración. ¿Se dan cuenta? Pero dime, ¿basta con decirlo? No, hay que demostrarlo. No lo demostró Newton. ¿Quién lo demostró? Galileo Galilei, al subir a la Torre de Pisa y soltar 2 esferas. ¿Viste la idea? Entonces, hijos, la hipótesis tiene que tener valor predictivo. Si no predice, no es hipótesis. ¿Estamos? Y un detalle más. Toda hipótesis, recuerda, debe ser falsable. ¿Qué significa falsable? Que debe ser posible ponerla a prueba. Si tú no puedes poner a prueba una hipótesis, entonces no es hipótesis, es cualquier cosa, para que me entiendas. Si yo te digo, por ejemplo, que el hombre no apareció en la Tierra, sino que los Anunnakis vinieron y los sembraron en la Tierra como parte de un experimento. Dime, ¿podría ser hipótesis? Obviamente que no. Hay que demostrar eso. Hay que demostrarlo. Y dime, ¿se puede demostrar eso? Obviamente que no. Porque primero tienes que demostrar que los Anunnakis existen. Segundo, que llegaron a la Tierra. Y tercero, que ellos nos trajeron. Y ya, pues hijo, no, eso es imposible. Aparte, en filosofía, en la epistemología existe la famosa navaja de Occam. Y eso tú lo puedes ver más en filosofía, ¿no? Y te pueden explicar mucho mejor. Recuerda, si hay muchas posibles explicaciones, la más sencilla es más probable que sea la correcta. Luego viene la experimentación. En la experimentación ponemos a prueba la hipótesis. ¿Ya genios? Muy bien, se hace un experimento para demostrar si la hipótesis es verdadera o es falsa. Por eso es que la hipótesis es provisional, porque se mantiene como hipótesis hasta que se hace el experimento. Recuerda que en la experimentación se tiene que recrear el fenómeno de manera controlada. Y esto me trae muchos problemas, porque no todos los fenómenos se pueden recrear de manera controlada. Para que me entiendas, ¿se puede recrear la Tierra primitiva? Obviamente que no, pero nunca falta el tetrápodo. Profe, el experimento de Stanley Miller. Ese es un modelo, no se ajusta. Mira, para que se pueda recrear el ambiente de la Tierra primitiva, tendrías que poner los millones de litros del océano en un laboratorio. Y eso es imposible. Hay cosas que no se pueden recrear. Y bueno, ya dije la palabra. Y cuando algo no se puede recrear, entonces se recurren a modelos. Y seguramente habrán escuchado un montón de veces, ¿no? Y ahora, bueno, que estamos con esta pandemia, hablamos de modelos y hablamos de proyecciones. ¿Se dan cuenta, genios? Es así como funciona la ciencia. Una vez que se ha hecho el experimento,
Los datos deben ser anotados y deben ser analizados estudiando la estadística. Entonces, con esos datos y con esa estadística llegamos a las conclusiones. Y las conclusiones nos dicen dos cosas. O se acepta la hipótesis o se rechaza. Si se rechaza, entonces volvemos al inicio. ¿Lo viste? Ahora, pero si se acepta, la ley se puede convertir la hipótesis en dos cosas. O en una ley o en una teoría. Este es un detalle muy importante. ¿Ya, genios? Recuerden que muchos confunden esto. Una ley describe y una teoría describe y explica. Una ley describe y una teoría describe y explica. ¿Viste? Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo. Un ejemplo bien sencillo son las leyes de Mendel. Mendel sabía que al cruzar un heterocigoto con otro heterocigoto salía la proporción fenotípica de 3:1. 3 morados y un blanco, 3 altos y un bajo, y etc. Pero Mendel no sabía por qué. Por eso Mendel tiene leyes. Una ley describe: al cruzar esto, me sale esto. Punto. Te dice lo que va a ocurrir, pero no sabe por qué. Años después, Bober y Sutton descubrieron que los genes estaban en los cromosomas y que los cromosomas se recombinaban en la meiosis. Entonces ellos dijeron: el crossing over es la causa de la segregación independiente de los genes. ¿Te diste cuenta? Una teoría te explica el por qué. En cambio, una ley solo te dice lo que va a pasar. Por eso, Bober y Sutton tienen, escucha, la teoría cromosómica de la herencia, mientras que Mendel tiene las leyes de Mendel. Tetrápodos, como habrán visto, esto de acá no es difícil, ¿no? Durante la asesoría profundizaremos mucho más. En biología es difícil decir lo que es un ser vivo. Sin embargo, nadie discute cuáles son las características de los seres vivos. Eso es lo que tienen que tener muy bien claro. Por ejemplo, una pregunta muy bonita que podría venir en un examen sería: la sonda Mars Pathfinder llega a Marte y encuentra un objeto. ¿Cómo podemos saber si ese objeto tiene vida o no? Algunos me dirán: profe, porque tiene metabolismo. Otros: profe, porque se mueve. Otros: profe, porque produce CO2. ¿Se han dado cuenta? Tenemos que ponernos de acuerdo qué cosa es un ser vivo. Todos los seres vivos cumplen las mismas características. Y si no se cumple, simplemente no es un ser vivo. Como por ejemplo los virus. Los virus no son seres vivos porque no cumplen con las características de un ser vivo. ¿Estamos, genios? Es así de sencillo. Toda ciencia tiene que tener un objeto de estudio y este objeto de estudio tiene que estar delimitado. Las características de los seres vivos delimitan el objeto de estudio de la biología. Por ejemplo, la primera característica, esta es mía de mí, yo la he agregado. ¿Cuál es? La naturaleza celular. Todos los seres vivos están formados por células. ¿Cómo se va a llamar eso? Teoría celular. No está en ningún libro, es mío de mí. El punto es esto: si algo no tiene células, ya no es un ser vivo. Así de sencillo, ya no es un ser vivo. Por ejemplo, los virus. Si te dicen: los virus son seres vivos, slap in the face. No son seres vivos, ¿por qué? Porque no tienen células. ¿Estamos, genios? No tienen células. Los virus son acelulares. Lo cual viene el metabolismo. El metabolismo, genios, ¿son qué cosa? Son las reacciones químicas de intercambio de materia y energía. Sencillo. ¿Para qué? Para mantener la vida. Por ejemplo, cuando tú comes, está entrando materia. Cuando vas al baño, está saliendo la materia. ¿Te das cuenta? Ese es el metabolismo. Entonces, profe, ¿yo pero qué como? Fácil para extraer la energía de tus alimentos. En este momento seguramente estás caliente, ¿sí o no? Y no porque estés viendo biología, sino estás caliente porque estás perdiendo energía. ¿Te has dado cuenta? Cuando comes, ganas energía y durante todo el día pierdes energía en forma de calor. La energía entra, la energía sale. Eso es metabolismo. Eso es el metabolismo. ¿Cuántos tipos de metabolismo hay? 2. Catabolismo y anabolismo. El catabolismo desintegra, degrada y el anabolismo crea.
Desintegra, crea, desintegra, crea. 3. Irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad de responder a estímulos. La irritabilidad es la capacidad de responder a estímulos. ¿Estamos genios? Muy bien, recuerda, para un estímulo hay una respuesta. Estímulo, respuesta. Acá los típicos, ¿cuáles son? Los tropismos, las nastias y las taxias. Siempre se enredan en eso, pero no se preocupen, están con papá biología. Para que me entiendas bien, un tropismo es un crecimiento de la planta en respuesta a un estímulo. El tropismo ocurre a lo largo del tallo o a lo largo de la raíz. ¿Lo viste? Tallo, raíz. Siempre es dirigido por el estímulo. Por eso, o se acerca o se aleja. Si se acerca es positivo, si se aleja es negativo. Un ejemplo sencillo es el fototropismo. El tallo tiene fototropismo positivo porque crece acercándose al sol o a la luz. Y la raíz que tiene fototropismo negativo porque crece alejándose de la luz. Las nastias son parecidas, pero no son iguales. Para empezar, una nastia no ocurre en el tallo y la raíz, sino en las hojas. ¿Ves la diferencia? Tropismo, tallo, raíz, nastia, hojas. Igual ocurre respuesta a un estímulo, pero no es dirigido. Tengo acá yo una hoja, y acá yo que tengo una mosca. La mosca vuela y se pega. Y la hoja se cierra. ¿Viste? Estímulo, respuesta. Pero, date cuenta, la hoja persiguió a la mosca. Obviamente que no sabe, ñam, ñam. No, así no funciona. La hoja está ahí y cae, se cierra. No está dirigido. En cambio, el tallo crece acercándose al estímulo. ¿Ves la diferencia? Por eso no hay nastia positiva y no hay nastia negativa. Eso no existe. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Ahora, este ejemplo, como es tacto, se llamaría tigmonastia. Y profe, ¿y las taxias? Las taxias son en animales y también en protozoarios. Un ejemplo sencillo. Prende la luz en verano y las termitas se acercan a la luz. ¿Te has dado cuenta? También es dirigido porque se acerca o se aleja. En este caso las termitas se acercan al foco, está ahí volando. Sería fototaxia positivo. Fototaxia positivo, ¿lo viste? Y quiero que te des cuenta este otro. Si yo, por ejemplo, entro a un cuarto, prendo la luz, las cucarachas se van. Fototaxia negativa. ¿Te has dado cuenta la diferencia? Reproducción. La reproducción es la capacidad de crear nuevos seres de la misma especie. Por ejemplo, un gatito con su gatita va a producir gatitos, ¿no? O sea, no va a producir perros, no, gatos. Siempre son de la misma especie. ¿Cuál es la finalidad de esto? Perpetuar la especie, justamente, ¿no? Aunque en realidad es perpetuar el linaje, porque si decimos perpetuar la especie, da a entender que las especies no cambian, y eso es mal, las especies sí cambian. En realidad es perpetuar el linaje, aunque todo el mundo por costumbre dice perpetuar la especie, ¿no? En fin, discusiones bizantinas. ¿Cuántos tipos de reproducción hay? Dos, asexual y sexual. Asexual participa un solo individuo. Profe, yo todo el tiempo estoy solo. Bueno. Y sexual, dos individuos. Profe, pero ya viste algunos videos. No, hijo, no. Sexual, dos individuos y punto. El crecimiento es el aumento de masa, ya sea en unicelulares o en miocitos. Unicelulares o miocitos. Y el aumento del número de células en multicelulares y pluricelulares. ¿Cómo es esto? Esto es muy sencillo. Recuerda que los seres unicelulares están formados por una sola célula y los miocitos ya no crecen. Mejor dicho, no hacen mitosis. Por lo tanto, si el músculo crece, no es porque los miocitos se dividan, sino porque aumenta el tamaño de los miocitos. A ver, para que me entiendas bien. Una célula que está acá chiquitita se convierte en un celulón, todo grande. La pregunta es, ¿por qué? Mira, porque el anabolismo va más rápido que el catabolismo. ¿Estamos? Dicho de otra manera, así nivel Pepa, se crea más rápido que se destruye. Profe, ¿cómo que se crea y se destruye? Profe, eso así no ocurre. A ver, tetrapodita, tu cabello es un buen ejemplo. Tu cabello en las puntas, como está horquillado, se destruye. Sin embargo, también se crea. Y date cuenta, tu cabello sigue creciendo. ¿Por qué?
porque el anabolismo va más rápido que el catabolismo. Dicho de otra manera, se crea más rápido de lo que se destruye. Por eso tu cabello crece, anda más rápido que cata. ¿Lo viste? En otro caso, mira, cuando son seres multi o pluricelulares, el crecimiento ocurre por mitosis. Recuerda que la mitosis era la división celular. Tiene una célula, muchas células que forman al ser pluricelular o multicelular. ¿Lo viste? Luego que viene tetrápodos y tetrapoditas, la famosa homeostasis. La homeostasis es el equilibrio interno. La homeostasis es el equilibrio interno. ¿Cómo es eso? Mantener las condiciones internas constantes. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es 37 grados centígrados. No puede ni subir ni puede bajar. Tiene que estar siempre en el equilibrio. 37 grados centígrados. Eso es la homeostasis. Extremadamente fácil, extremadamente sencillo. Si sube, tu cuerpo hace que baje. Si baja, tu cuerpo hace que suba. Homeostasis. Fin. ¿Lo viste, genios? No es nada del otro mundo, es extremadamente sencillo todo esto. Ya, genios. Y luego uno más, la adaptación. Este detalle acá marea a veces un poco, ¿ya? Pero esto es sencillo de entender. Al menos como lo veo que lo quiere entender la pre-San Marcos, es de esta manera. La adaptación es el proceso de desarrollar estructuras o cambios fisiológicos que mejoran las posibilidades de sobrevivir. Y es aquí donde hay que explicar muchas cosas, porque hay quienes confunden adaptación con aclimatación. Aclimatación es, por ejemplo, lo que ocurre cuando tú te vas a Huancayo. Llegas y te das soroche debido a que hay menos oxígeno. Pasan las horas, en algunos casos los días, y te aclimatas. Muchos dicen, me adapté, pero no es un término tan correcto. El mejor término para eso es aclimatarse. Porque cuando hablamos de adaptación podemos entender dos cosas. Como dice la descripción, el proceso que crea cambios, o el cambio en sí mismo, para que me entiendas. El proceso por el cual en el cactus aparecieron las espinas fue adaptación. ¿Te das cuenta? El proceso. Pero a la vez, la espina es una adaptación. ¿Lo viste más o menos? Otro ejemplo. La luz ultravioleta produce cáncer. La luz ultravioleta produce cáncer. Por eso, mientras los humanos estaban atravesando el estrecho de Bering y iban llegando a Sudamérica, los que tenían ojos claros iban siendo eliminados porque seguramente tendrían cáncer debido al exceso de radiación ultravioleta. Y solamente quedaban los individuos que tenían ojos negros. ¿Te das cuenta? La población que tenía ojos negros y azules finalmente quedó solamente con ojos negros. Ese cambio se llama adaptación. Y a la vez, tus ojos negros son una adaptación. ¿Te has dado cuenta? Adaptación se le llama al cambio y al proceso que produce el cambio. Es por eso que algunos utilizan adaptación en cierta forma como sinónimo de selección natural. Pero eso ya puede ser tema de otra discusión. Y tetrápodos también que hay acá, el movimiento. El movimiento es característico de todos los seres vivos. Todos se mueven. Profe, las plantas no se mueven. ¿Quién te ha dicho? El movimiento puede ser, por ejemplo, externo, desplazamiento, que es el que todo el mundo puede observar fácilmente, los animales, protozoarios, etc., ¿no? Fácilmente se ve eso, ¿no? En las plantas es un poquitito más difícil de observar, ¿no? Pero sí existe. Por ejemplo, las nastias, que hace un momento le dije que era cuando la hojita se cerraba, cuando venía la mosquita, es un ejemplo de movimiento, pero es un movimiento en respuesta a un estímulo, por eso lo puse como irritabilidad. Ahora también mira, hay movimientos internos, como el peristaltismo. ¿Estamos, chicos? Y también movimientos celulares como la ciclosis. Recuerda que la ciclosis es el movimiento del citosol alrededor del núcleo. También movimiento de cilios y movimiento de flagelos. También que tenemos ahora la organización específica. Esto es muy importante. Todos los seres vivos son complejos. ¿Ya? Todos. No hay ni uno solo que no sea complejo. Y todos tienen niveles de organización. Son jerárquicos porque no todos están igual, sino son diferentes, como si fueran pisos de un edificio, en el cual uno descansa sobre el otro. Por ejemplo, primero vienen los átomos.
donde está el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero no son los únicos, hay más átomos. Ellos se combinan y forman moléculas, como el agua, la glucosa, pueden ser también los aminoácidos, etc. Moléculas. Estas se combinan y que forman macromoléculas, como los polisacáridos. Por lo general, las macromoléculas son polímeros. Polisacáridos, ácidos nucleicos, proteínas. Excelente. Es importante que te des cuenta de esto, que el nivel organular, o sea, las organelas, lo van a formar a las células. El nivel celular es el primer nivel biológico. Las células pueden ser dos tipos, procariotas y eucariotas. Procariotas cuando no tienen núcleo, como las bacterias, y eucariotas cuando tienen núcleo, como la célula animal o la célula vegetal. Ahora, hay varios tipos de seres. Hay seres que son unicelulares y seres que son multi y pluricelulares. Si un ser es unicelular, esta célula a la vez es un individuo. Célula e individuo. En cambio, si son multicelulares, este individuo, esta célula, que va a formar tejidos. ¿Y los tejidos que van a formar? Órganos. ¿Y los órganos que forman? Sistemas. Pero recuerda que este camino no es para todos, es solamente para los multicelulares. Los que son unicelulares son célula e individuo a la vez. ¿Viste? Y los multicelulares son células, tejidos, órganos, sistemas, individuo. Todo esto es el nivel biológico. El conjunto de individuos va a formar población. Pero recuerda, deben ser individuos de la misma especie en el mismo lugar y al mismo tiempo. El conjunto de poblaciones de especies diferentes forma la comunidad. La comunidad más el ambiente forma el ecosistema. La biosfera es la suma de todos los lugares en la Tierra donde hay vida. Y finalmente la ecosfera, que vendría a ser el nivel más grande, que es la suma de todos los ecosistemas de la Tierra. Todo esto es el nivel ecológico y la población es el primer nivel ecológico. Pero no te equivoques, ¿ah? La población es el primer nivel ecológico, pero el ecosistema es la unidad ecológica. Y tetrápodos, finalmente vienen los bioelementos. Sencillísimo. Entre los bioelementos, recuerda, son los elementos químicos que están presentes en los seres vivos. ¿Estamos, chicos? Están presentes en los seres vivos. Y se clasifican principalmente por abundancia. Estamos genios. Tenemos aquí, primero los bioelementos primarios. Recuerda, no son los más importantes, sino que son los más abundantes. Y mire este porcentaje, 99,3%. ¿Profesor, sí? Sí. Según el nuevo libro de la PRE, es así. Como te has dado cuenta, hay algunas cosas que han cambiado. ¿Qué más viene? Los bioelementos primarios son los organógenos, o también llamados macroelementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y ahí queda. Para San Marcos, hasta ahí nomás es. Pero yo así, profe, el fósforo y el azufre. Eso para San Marcos, date cuenta. Que son secundarios. Fósforo y azufre son secundarios. ¡Profe, me estafaron! Sí. Ahora recuerda. El carbono es el elemento más abundante de la materia orgánica. El hidrógeno es el más abundante en número porque por cada carbono hay 2 hidrógenos. Si has dibujado tú una molécula orgánica, te has dado cuenta de eso. El oxígeno es el elemento más abundante de los seres vivos. ¿Por qué, profe? Porque date cuenta, la mayor parte de un ser vivo, ¿qué cosa es? Es agua. Y en el agua lo que abunda más es el oxígeno. Luego tenemos al nitrógeno. El nitrógeno, recuerda, es el elemento más abundante en la atmósfera y es importante porque las cianobacterias lo capturan y se lo entregan a las plantas para que las plantas puedan formar sus aminoácidos y proteínas. Y cuando el animal se come la planta, estas proteínas pasan de la planta al animal y así sucesivamente. Y así llega a nosotros, porque ni tú ni yo podemos capturar el nitrógeno. Las cianobacterias lo hacen para nosotros. Luego que viene, los secundarios. Los secundarios, ¿cuánto es? 0,7. Date cuenta que los porcentajes han variado en el nuevo libro de la PRE. Pero papá, ¿cómo se lo va a llamar también? Microelementos. Microelementos, bastante cuidado, ¿eh? Macroelementos, microelementos, macroelementos, microelementos. Vamos a tetrápodos y tetrapoditas. Acá que viene primero,
El fósforo. El fósforo, te cuento, está en huesos. Estamos en forma de fosfato de calcio. En fosfolípidos, recuerda que los fosfolípidos están en la membrana. Forman el ATP, adenosín trifosfato. En el ADN y el ARN. Estamos con sus famosos enlaces fosfodiéster. También, ¿cuál? El azufre. El azufre, te cuenta, forma ¿qué cosa? Aminoácidos azufrados. Ya, genios, el azufre forma aminoácidos azufrados como la metionina y la cisteína. ¿Y por qué son importantes? Porque ellos forman los puentes disulfuro que mantienen la estructura terciaria de las proteínas. Luego viene el potasio, que es importante, primero, porque participa en la apertura de los estomas. Profe, ¿qué es un estoma? Estoma, recuerda, es una de las boquitas que se encuentra en las hojas. Lo que más viene, la transmisión de los impulsos nerviosos a lo largo del axón. Ahí también participa el potasio. Y recuerda que es el principal catión intracelular. Principal catión intracelular, el potasio. Es el principal catión intracelular. Ya, genios, miren que está recontra sencillo esto, está recontra fácil esto. Ahora también viene el sodio. El sodio participa también en la transmisión de impulsos nerviosos a lo largo del axón y es el principal catión extracelular. También tenemos al calcio. El calcio es muy pero muy importante. Es tan importante que hay dos hormonas que se encargan de regular el calcio, la calcitonina y la paratormona. La calcitonina disminuye el calcio en la sangre y la paratormona, la paratormona lo aumenta. Vamos. El calcio, hijo mío, recuerda el calcio, recuerda porque es importante porque forma huesos. Estamos, recuerda fosfato de calcio, forma dientes. Participa en la coagulación sanguínea, a la contracción muscular y pregunta examen de San Marcos, recuerda, regula la permeabilidad de la membrana. También tenemos al magnesio. Recuerda que el magnesio forma parte de la clorofila y es cofactor de enzimas. Profe, ¿qué es un cofactor de enzima? Cofactor de enzimas se le dice al elemento químico que activa a la enzima. Activa a la enzima. ¿Estamos, genios? Sencillísimo, es recontra fácil. Y tenemos al hierro. El hierro, recuerda, forma parte de la hemoglobina, mioglobina y citocromos. Hemoglobina, mioglobina y citocromos. La hemoglobina circula por la sangre. La mioglobina almacena oxígeno en los músculos. O sea, la mioglobina tiene hierro y almacena oxígeno en los músculos. Y los citocromos, recuerda, participan en la cadena transportadora de electrones. La gente ciclera sabe de qué estoy hablando. Si en la cadena transportadora de electrones se encuentra en la mitocondria o en el cloroplasto. En fin. Y también tenemos a los oligoelementos, que se van a llamar traza debido a que están en muy pequeñas cantidades. Sin embargo, a pesar de que están en cantidades muy pequeñas, sí faltan o producen enfermedades carenciales. Tenemos al cobre, que está en la hemocianina, ahí está, cobre-hemocianina, forma la plastocianina, que está en la cadena transportadora de los electrones en el cloroplasto. Profe, ¿qué es la hemocianina? Recordemos. El hierro, recuerda el hierro, forma la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre. Hierro, hemoglobina, oxígeno de la sangre. Y el cobre, está en la hemocianina, que forma parte de la hemolinfa de artrópodos. ¿Ya, genios? Muy bien. Tenemos también al flúor, que le da dureza al esmalte de los dientes. Por eso las pastas dentales tienen flúor. Luego, ¿qué tenemos? Boro, que sirve para el crecimiento de las plantas. El manganeso, que forma parte del complejo Z. ¿Pero qué es el complejo Z? El complejo Z, recuerda, participa en la fotosíntesis rompiendo el agua para liberar oxígeno. Entonces, sí, profe, no sé nada de eso. No te preocupes, más adelante lo vamos a ver. Y luego el famoso cobalto, que forma la sinocobalamina, que es la famosa vitamina B12. Recuerda que la falta de vitamina B12 produce anemia perniciosa. También tenemos aquí al litio. El litio, recuerda, regula el estado de ánimo. Por eso las personas con depresión toman litio. Es más, hay un expresidente al que lo molestaban con el litio. También tenemos al zinc. El zinc, recuerda, forma parte de la insulina, es un cofactor de enzimas y es importante porque refuerza el sistema inmunitario. El zinc participa en el metabolismo de los ácidos nucleicos. Muchas proteínas que se unen al ADN tienen zinc.
También encontramos al molibdeno. El molibdeno es un cofactor de enzimas y evita el desgaste del esmalte dentario. Bastante cuidado, date cuenta que hay dos bioelementos que protejan los dientes, el flúor y el molibdeno. El yodo forma las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. La T3 es la triiodotironina y la T4 tetraiodotironina. La falta de yodo recuerda que va a producir bocio. Y también, el cromo. El cromo participa en el metabolismo de la glucosa. Es por eso que la falta de cromo está relacionada a la diabetes. Estimados tetrápodos y tetrapoditas, esta ha sido la primera parte de la primera semana. Espero que haya sido de tu agrado y espero el siguiente video.